invitación, a vos, Maga, y a todos por tomarse el tiempo de estar hoy acá. Yo soy parte de un instituto que se llama Instituto Moisés Levenson, que bueno, es un instituto que se dedica a pensar políticas públicas y brindar herramientas de capacitación, digamos, tanto a la ciudadanía como a militantes, como a todo tipo de quien lo requieran, básicamente con amplias, digamos, temáticas, tanto que tengan que ver con abordaje, digamos, de quizá más salud, educación, y bueno, yo estoy a cargo de género y diversidad. Eh, a- Adentro del instituto hay un observatorio de género y diversidad, bueno, que yo presido, y bueno, me dedico a esto de como un poco compartir la información que hay disponible, de capacitaciones, también de educación sexual integral, y bueno, de todo lo que involucre género y diversidad, básicamente. Eh, yo pertenezco a la Juventud Radical, ahí milito en la ciudad de Buenos Aires también, y bueno, estudio Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy ejerciendo funciones en la Dirección General de Políticas de Juventud del Gobierno de la Ciudad, y bueno, principalmente, digamos, me considero militante de los derechos humanos en general y particular de las mujeres, feminidades y de la diversidad sexual identitaria. Así que bueno, si quieren arrancamos, hice un pequeño PowerPoint que me parece siempre como más ordenador, como quizá para que queden claros algunos conceptos y para que no se nos escape nada. Y bueno, después si les parece, cuando terminemos podemos, no sé, como abrir a preguntas, dudas o un pequeño debate si les parece. ¿Dale? Así comparto pantalla, ¿te parece, Maga? Ok, a ver. Tenés que habilitarme la función, Maga, de compartir pantalla. Ah, un Ahí segundo. te hago hospedador, cosa de que puedas compartirla, porque si no me parece que no te deja. Ahí está. Ok, perfecto, bueno, a ver. Ahí estamos. Pueden poner la función de poner en chiquitito el cuadradito de verle a las personas, como de un cuadrado de una persona, así no les tapa la pantalla. Ahí se ve bien. Supongo que sí, si no me dirían. Bueno, porque yo no los estoy viendo la pantalla también. Bueno, un poco la finalidad, digamos, del curso, un poco de esta capacitación es, bueno, de qué herramientas tenemos disponibles hoy para poder, digamos, abordar la desigualdad de género que hoy persiste y poder, bueno, ir hacia mayor igualdad, ¿no? La idea es como empezar por un poco herramientas más teóricas, conceptos, terminologías básicas para saber, bueno, qué es el género, qué es la perspectiva de género, que vamos a ver también, abordaje, bueno, después herramientas más concretas en el ámbito tanto político, de activismo o transversales en general, para, bueno, ver qué podemos hacer en este sentido. Así que, ahí va. Como, para empezar, como bien decía, la finalidad es un poco decir, bueno, qué es la estrategia principal que se propone para abordar la desigualdad de género. Esto es la perspectiva de género, y quiero usar esto como puntapié, digamos, después voy a volver a un poco la terminología y vemos cosas que son necesarias para entender qué es la perspectiva de género, pero esto es una herramienta que es avalada, digamos, por los organismos internacionales de protección de derechos humanos, como la ONU, la OEA, y también organismos más económicos como el Foro Económico Mundial, la OCDE, que, digamos, establecieron de que la perspectiva de género es útil para poder hacer un análisis sobre las políticas públicas o diferentes situaciones para ver cómo impactan de manera diferenciada entre hombres y mujeres. Entonces, o sea, lo que es importante entender acá es que nosotros, digamos, cada persona, todas las personas tenemos un género, ¿no? Entonces, nos relacionamos en todos los ámbitos de nuestra vida, en ámbitos culturales, sociales, económicos, políticos, todo, ¿no? Entonces, creamos así, moldeamos y formamos nuestras vivencias y nuestras realidades. Entonces, cuando hay una política pública o una iniciativa concreta, el género influye en cómo nosotros nos impacta, de la misma manera como también nos influye nuestra, digamos,
de si somos partidarios de un partido político o del otro, si participamos o si creemos en una religión, digamos, o en otra, todo esto va moldeando nuestras realidades. Entonces, es importante entender que esta es como la estrategia avalada internacionalmente, a la que después vamos a ver cómo nuestro Estado también, digamos, se suscribió a tomar esta herramienta y a incorporarla, y de esta manera también luchar por una mayor igualdad de género, que es, bueno, como acá dice la definición, una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, como también lo de los hombres, porque cuando hablamos de género no hablamos solamente de mujeres, sino hablamos de hombres también, sea parte integrante de la elaboración, puesta en marcha, monitoreo y evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, ¿no? O sea, la perspectiva de género es aplicable a todo, entender de que, bueno, como decía, las cosas que nos suceden, las políticas, nos impactan de manera diferenciada. Entonces, para entender un poco, bueno, qué es el género en general, como una pequeña introducción, quiero aclarar unos conceptos básicos para partir de ahí. Nosotros, acá hay un pequeño cuadro que lo encontré y me pareció bastante claro para explicar estos conceptos. Todas las personas tienen un género. Este género es una construcción social, y los géneros que nosotros mayormente conocemos es hombre y mujer, no es binario porque hay dos, digamos, establecidos. Estos mayormente están asociados al sexo biológico, digamos, a la genitalidad de una persona, que es acá abajo, como dice, hace referencia a aspectos físicos, que es la genitalidad, vulva, hormonas, pene, todo esto. Entonces, cuando nosotros nacemos nos asignan un género en base a nuestro sexo biológico, en base a la lectura sobre las genitales que hacen al nacer. Entonces, cuando nosotros crecemos, este género que nos asignaron al nacer puede, digamos, podemos identificarnos con ese a lo largo de nuestro vida, o puede cambiar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el género que nos asignan al nacer, hombre o mujer, pero después la identidad de género, que es lo que está, digamos, o sea, nuestra vivencia interna e individual es esa, según la ley de identidad de género, ¿no? Que la tenemos a partir de 2012, esa no es categorizable, digamos. O sea, nosotros tenemos la construcción social y tenemos estas categorías binarias, que es el género, pero después la identidad de género está compuesta por un montón de características y de cosas que hacen nuestra personalidad y nuestra persona, ¿no? O sea, un poco se dice de que hay tantas identidades de género como personas, porque tomamos un poco características de todos lados, más allá de que haya como estereotipos, ¿no? De género, como vamos a ver más adelante. O sea, hay ciertas características que le atribuimos más a hombres y otras más a mujeres. Después cada uno elige qué tomar de todo ese amplio universo, digamos, y construye su identidad de género a través de la expresión de género, sobre todo, que eso es un poco de cómo nosotros mostramos para afuera nuestra identidad de género, ¿no? Puede ser cómo nos vestimos, puede ser actitudes, todo tipo, cosas más físicas, expresiones físicas, el nombre que decidimos adoptar, cómo interactuamos con el resto de las personas, con el resto de la sociedad. Entonces eso es la expresión de género. Después, otra cosa es, o sea, otra categoría aparte, es la orientación sexual, que esto es hacia quién sentimos atracción física, emocional, erótica, afectiva, digamos, en ese sentido. Entonces, lo clave acá, digamos, es entender o poder identificar de que todas estas terminologías, estas categorías no van de la mano. Más allá de que en su mayoría de veces suelen ir de la mano en el sentido de que el sexo biológico, si al nacer te asignan, digamos, femenino o masculino, muchas veces esa persona, por ejemplo, a mí me asignan femenino, entonces si yo a lo largo de mi vida me identifico con ese género, mujer, entonces coincide. Y lo mismo para los hombres. Pero bueno, igualmente es importante entender que esto puede venir en diferentes variantes, digamos, y que eso está bien, no está mal, digamos, y sobre todo en la Argentina tenemos una ley que es la Ley de Identidad de Género que, digamos, avala esto a un nivel legal y reivindica el derecho de estas personas, digamos, a vivir una vida libre de discriminación y un montón de otras cuestiones que más adelante vamos a ver también.
Acá un poco más en detalle, entonces, como habíamos dicho, el género es hombre y mujer, que eso es binario, pero después también hay identidades de género que van por fuera de lo binario. Entonces eso se considera no binario, que también son identidades que a lo largo de los últimos años, creo yo, tuvieron más visibilidad, que quizá no es tan familiar a algunas personas, porque mayormente nuestro mundo es binario, pero igualmente estos son identidades de género, viven como tal, entonces es importante también darles visibilidad y poder nombrarlas, ¿no? Después la identidad de género, acá tenemos el término de transgénero y cisgénero, que, como recién decía, las personas que se identifican con el género que le asignaron al nacer son cisgénero. Cis no es otra cosa, por definición, que no trans. Entonces, trans es una persona que no se identifica con el género al nacer. Es decir, hay personas que al nacer le atribuyeron el género hombre, masculino, varón, pero después a lo largo de su vida se dio cuenta de que se sentía mujer y que era mujer, entonces esa persona es trans, es decir, no cis. Entonces, esto es importante también porque a veces como que mostramos o se habla de las personas trans como una otredad, pero en realidad no significa ni más ni menos que no cis. La mayoría de las personas en nuestra sociedad son cis, pero bueno, por eso como que a veces queda esta minoría, a veces es la otredad porque queda como en el aire quizá que es trans, y no se conoce tanto el cis, pero bueno, para aclarar eso. Después la expresión de género puede ser femenina, masculina o andrógina, digamos, también hay personas que van variando en su expresión de género, y la orientación sexual, lesbiana, gay, bisexual, pansexual, heterosexual y asexual, quizá algunos no, categorías que quizá no conocen tanto, algunas personas con las que medio están familiarizadas, la pansexualidad, que es básicamente las personas que se sienten atracción romántica, sexual, afectiva a todo tipo de personas sin importar el género, ¿no? Eh, es más de dos géneros, por lo tanto no es bisexual, sino pansexual, y después la sexualidad, que está poco visibilizada también, que es la persona que no sienten atracción sexual hacia otra persona. Y después, por último, como decía, el sexo biológico, que están digamos, las características sexuales y reproductivas de las personas femeninas o masculinas, pero hay personas que nacen también con órganos sexuales y reproductivos no hegemónicos, o sea, no categorizables, digamos, que no entran en estos binomios de lo que entendemos por femenino o lo que caracterizamos como masculino, sino que eso son personas intersexuales. Lo que antes pasaba mucho con esas personas es que al nacer, como que los médicos y la sociedad siempre tendía a tener que definir su sexo, y por lo tanto muchas históricamente fueron víctimas, digamos, de mutilación genital, que es una violación de derechos humanos, pero bueno, hoy en día, por suerte, esta comunidad pudo visibilizarse y pasa cada vez menos, pero bueno, a veces históricamente ha habido este miedo, ¿no?, a no poder definir de una manera binaria el sexo biológico y por lo tanto no poder atribuirle un género entre hombre y mujer, ¿no? Entonces había como esa desinformación y en consecuencia esa violación de derechos humanos. Pero bueno, esto como introducción un poco a lo que son los términos y conceptos. Y quiero como mostrar un pequeño videíto que habla cómo estos términos un poco de dónde, qué pasa con esto. O sea, nosotros atribuimos mayormente, o sea, mujeres, hombres, en base a nuestro sexo, ¿no? Como antes veníamos viendo, pero esto lleva a que culturalmente haya tratos diferenciados en base a si somos mujeres o si somos hombres, ¿no? Existen los estereotipos de género como categoría, como bien decíamos, o sea, tenemos características o concepciones en nuestra mente que nos hacen entender qué es mujer, qué entendemos por mujer y qué por hombre, ¿no? O sea, las mujeres como pelo largo, pollera, cosas rosa, ¿no? O cuando las nenas son chiquitas se les regalan más las muñecas, o juegan más con, no sé, cosas de cocina, y los hombres están como
más vistos como los fuertes, los que juegan, no sé, con cosas de construcción, o más se le atribuye el color azul. Bueno, no es malo en sí los estereotipos de género, lo que sí está mal es cuando estos estereotipos de género nos limitan en el ejercicio de ciertas tareas o de querer acceder, no sé, a ciertos empleos o a cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, ¿no? Entonces un poco este video muestra de cómo estos estereotipos influyen en nuestra vida del día a día. A ver si logro mostrarlo. No voy a poder ir. Tengo nena con fiebre. Los hijos son responsabilidad de las mamás. A ver, un chico fuerte que me ayude con esto. Las mujeres son débiles. Más, ¿puedo salir con todos? Pregúntale a papá, dale. Las decisiones las toman los varones. Y es para el área de recepción. Eso no es un laburo de mina. Hay trabajos de varón y trabajos de mujer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Bueno, a ver. Ahí está. Bueno, nada, esto quería mostrar un poco cómo, o sea, nuestra identidad, nuestro género, quienes son mujeres y quienes son hombres, influyen, ¿no? En cómo percibimos la realidad y cómo nos ven también, ¿no? Acá como se veía recién, de que los hombres deben ser fuertes y son los más fuertes y por lo tanto son mejores para ciertas tareas, eso es un estereotipo, por ejemplo, o esto de que se vea como de manera más peyorativa, este no es un laburo de mina, bueno, creo que se ejemplifica muy bien este videíto como para mostrar cómo estas categorías pueden tener una implicancia o generar estos, digamos, discriminaciones o diferenciaciones en base a nuestro género, ¿no? Y lo vemos, a ver, espera que no estoy pudiendo poner, ahí va. Acá vemos más estereotipos culturales acerca de lo que entendemos como femenino, masculino, ¿no? Lo que recién decía, esto a la izquierda acá vemos una publicidad de Carrefour que no fue hace tanto encima, donde está muy claro de que acá es con C de campeón y para la nena con C de cocinera, ¿no? Y todo esto crea un imaginario social que como el día de mañana, digamos, cuando estos chicos y chicas sean más grandes, también influye en lo que creen que son capaces de hacer, ¿no? O también que la mujer se le asocia más a los roles de tareas del hogar en la cocina, y está Mr. Músculo como un hombre hablándole a las mujeres qué es lo mejor para usar en la cocina de limpieza, o también la última imagen de donde el hombre es más chico que la mujer y por lo tanto tiene que subirse a un balde, como porque no puede ser que un hombre sea más bajo, ¿no? Que la mujer, como tiene que cumplir con ese estereotipo para no quizá mostrarse tan vulnerable o inferior, digamos, a la mujer. Todo esto, bueno, son estos estereotipos culturales que están presentes, que estuvieron presentes, digamos, con mayor énfasis en el pasado, pero que todavía no se terminan de erradicar, digamos, ¿no? Entonces, un poco quiero hablar de esta trayectoria histórica, ¿no? De dónde surgió esta desigualdad, porque a veces se cuestiona como, bueno, no, pero ya no hay más desigualdad, o esto es algo que recién es algo nuevo, que surgió a partir de, no sé, ni una menos, el otro día que fue el aniversario. Bueno, esta desigualdad es una desigualdad histórica, que viene desde muchísimos años y que tiene que ver justamente acá cómo el pensamiento, el conocimiento científico y de cómo nos cuentan los sucesos históricos se formó a partir del ideal del varón. Entonces acá hay una foto de una referente que luchó muchísimo por los derechos de la mujer, autora bastante conocida, que se llamaba Simone de Beauvoir, que en su libro El segundo sexo, que escribió en 1949, dijo: la representación del mundo, así como el mundo, es tarea de los hombres. Ellos lo describen desde su punto de vista particular, que lo confunden con la verdad absoluta. Esto es algo generalizado, ¿no? Obviamente está hablando de la construcción de cómo, esto que decía, cómo nos cuentan los sucesos históricos, y quiero ejemplificar muy brevemente, pero es algo que para a mí, el día que me enteré
de esto, la verdad que no me lo pude sacar más de la cabeza y creo que es muy claro, ¿no? La Revolución Francesa, que fue en 1789, que fue como lo que conocemos, digamos, como el inicio del constitucionalismo, ¿no? El inicio, la conquista de los derechos civiles y políticos, digamos, a nivel mundial. Por lo menos así yo lo aprendí en su momento en la universidad y también en el colegio, y que fue como, bueno, los derechos, la constitucionalidad para todos, para los hombres. Entonces, un poco en contexto, como la mayoría de ustedes sabrán, la Revolución Francesa, digamos, donde los revolucionarios estaban luchando para liberarse del régimen autoritario, digamos, y cuando lo lograron, digamos, lo que ahí es como la mayor referencia es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Donde los revolucionarios manifestaron su derecho a la libertad, a la propiedad, a la seguridad y a la resistencia a la opresión, ¿no? Diciendo que querían ser libres. Entonces, eso se manifestó, hicieron la revolución, digamos, pudieron lograrlo, pero después en la práctica, si nosotros nos podemos analizar ese suceso, en realidad la libertad y la revolución fue solamente para los hombres, para el hombre, entendiendo como los hombres y no como la humanidad, o para mujeres también, porque las mujeres quedaron excluidas de esta revolución, de estos logros, de estos, digamos, conquistas, ¿no? Y también no era para todos los hombres, sino que era solamente para los hombres de clase media alta, quienes tenían una propiedad, obviamente blancos, porque la esclavitud no estaba abolida en ese momento, para los hombres también heterosexuales, porque era, digamos, estaba mal visto y no estaba permitido de la homosexualidad ni ejercer otro tipo de sexualidad, digamos, que no sea heterosexual. Entonces, acá es como bastante notorio, ¿no? Cómo nos cuentan, o por lo menos así, en la mayoría de las instituciones educativas, como el derecho del constitucionalismo, de los derechos civiles y políticos, cuando en realidad, para todos, para el mundo, como un hito histórico mundial, cuando en realidad fue para la mitad de la población mundial, ¿no? Que es para los hombres, y ni siquiera porque todos los hombres que no cumplían con este estereotipo y que no tenían propiedad privada, no tenían estos derechos. Entonces, también quiero hablar un poco de algo que no nos cuentan tanto. Yo me enteré buscando por mi cuenta y recién me enteré cuando ya estaba militando, digamos, los derechos de la mujer, digamos, y tematizando género, que había una mujer que se llamaba Olympe de Gaulle, que ella redacta en contraposición, digamos, como respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, redacta la Declaración de la Mujer y de la Ciudadana. Esto es de muy poco público conocimiento. Quiero decir una frase: la declaración arranca con la frase de hombres, hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esa pregunta. Porque ella denunciaba, digamos, y denunciaba como esta hipocresía, ¿no? Ella era parte del régimen revolucionario, parte de los revolucionarios, y se daba cuenta de que ella no había adquirido los beneficios, que había luchado a la par con sus compañeros, pero que sin embargo no había obtenido los mismos beneficios, que no eran nada más ni nada menos que la igualdad de derechos para con sus compañeros. Entonces ella hablaba de la necesidad de la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos, ¿no? De lo que es la equiparación jurídica, y denunciaba específicamente esto, ¿no? Lo que estoy diciendo. Y al final de todo, en el epílogo, ella también redacta en la declaración, incluye qué ventajas habéis obtenido de la revolución, hablándole a las mujeres, ¿no? Preguntándole a ellas y como incitándolas a organizarse políticamente, porque tampoco estaba permitido en su momento que las mujeres hagan política. Entonces eso me parece bastante interesante, ¿no? Cómo esta parte, digamos, de la historia no la suelen contar, entonces ahí tenemos como este sesgo que entendemos a lo universal como el hombre, ¿no? Como humanidad, cuando en realidad era para el hombre en el sentido literal. Entonces ahí un poco está esta desigualdad, ¿no? Como que había puntos de partida diferentes, pero que no estaban blanqueados, ¿no? Entonces ahí como un poco más en términos teóricos, entonces las raíces de la desigualdad de género
más sistematizados, podemos hablar del androcentrismo, que el androcentrismo es esto que decía de que cuando se toma como la universalidad, la perspectiva del hombre, ¿no? Como remito a la cita de Simone de Beauvoir, que es como la universalidad y como la perspectiva individual del hombre se toma como la universalidad. Entonces, eso está presente en la construcción de nuestra historia, está presente en la construcción de nuestro conocimiento, y por lo tanto es visto como el status quo, ¿no? Y también está presente el sexismo, que es esto cuando se le atribuye valores diferentes a lo femenino, al sexo femenino y masculino. O sea, como recién veíamos, por ejemplo, sexismo es, o era en la Revolución Francesa, no otorgarle los derechos o no permitirle a las mujeres ejercer los derechos civiles y políticos por no creerlas capaces en base, o sea, en consecuencia por la condición de su sexo, ¿no? Femenino. Entonces eso es sexismo. Y después también tenemos en nuestro sistema actual, esto es todo todavía actual en menor medida, pero es actual, la masculinidad hegemónica, esto que decía, que los derechos civiles y políticos eran para los hombres heterosexuales, blancos, de clase media, alta, con propiedad, y este sistema sexo-género que se sigue manteniendo, como al principio veíamos, que en la mayoría de los casos el sexo asignado al nacer corresponde con el género con el que se identifica cada persona a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, porque como aprendimos o vimos el concepto antes, digamos, la mayoría de la gente es cisgénero, vivimos en un CIS tema, en un sistema en ese sentido, porque después la minoría son las personas trans, que es el colectivo históricamente más vulnerado, ¿no? Entonces, claramente, ahí vemos cómo el status quo y la hegemonía sigue siendo este sistema sexo-género binario y cisgénero. Entonces, un poco ya indagando en, bueno, cómo fue un poco el proceso histórico de la igualdad de género en nuestro país. No voy a hablar de todo, cada punto, porque es bastante larga esta línea de tiempo, pero está bueno en el sentido ilustrativo para ver de que la verdad que hubo un montón de mujeres, personas, y momentos muy decisivos en nuestra historia argentina que ya vinieron, digamos, preparando el campo y ya contribuyendo a la igualdad de género, digamos, a esta construcción y llevando adelante esta militancia del activismo, que es muy importante, yo creo, tener esta memoria, porque a veces se piensa como que es algo nuevo, ¿no? Que ahora es una moda. Bueno, antes solamente estaba menos visibilizado, ¿no? Porque no teníamos las redes sociales, mucho menos, y también porque era en mucho menor medida, y porque la opresión sistemática, digamos, todos estos elementos que vimos antes estaban muchísimo más presentes, ¿no? Y las mujeres mucho menos empoderadas, y tampoco era algo políticamente correcto la igualdad de género. Entonces, por ejemplo, hitos que me parecen como ya muy de avanzada, en 1905 había una mujer, Elvira Rawson, ella era radical, que creó el primer centro feminista en 1905, o sea, yo no podía creer que se hable de feminismo en esa época, que ya sea como, que ella se atrevía, digamos, a visibilizarlo. Ella, junto a Alicia Moró de Justo, crea el primer comité pro sufragio femenino, hizo alrededor de esa fecha el primer simulacro de voto de mujeres, donde participaron más de 4.000 mujeres, eso fue a lo histórico, o sea, en esa época, imagínense. También prepararon el primer Congreso Femenino Internacional. Entonces ahí ya hubo como una primera organización que claramente, bueno, no persistió no se pudieron cosechar sus frutos, ¿no? Porque eran pocas, y como decía, el contexto sociocultural era muy diferente, pero bueno, eso pasó. Después también algo muy de avanzado en nuestro país fue en 1921, cuando se incorporó en el artículo 86 del Código Penal, que se despenalizara el aborto bajo 3 causales, que es si peligra la vida de la mujer, la salud, o si el embarazo proviene en consecuencia de violencia sexual, ¿no? Si hubo una violación. Entonces eso fue también, hace mucho tiempo, hasta ya 1921, igual así, fíjense, ¿no? Se tardó hasta
2012, donde se aprobó el protocolo del aborto no punible que reglamenta y establece este protocolo, ¿no?, de cómo seguir para poder abordar los casos del aborto no punible, que es el caso de los abortos en estos tres casos, ¿no?, que recién decía. Entonces, claramente, digamos, nuestra sociedad no estaba preparada, sin embargo, esto se aprobó y se incorporó en el Código Penal, que la verdad que es asombroso, pero bueno, en la práctica faltaba mucho. Después también vemos cómo las mujeres realmente fueron partícipes, o sea, y eran ellas, ¿no?, las que luchaban por sus propios derechos, de que nadie nos regaló nada, digamos, en ese sentido, ¿no?, que había que aclarar de que, bueno, las mujeres que se dispone la jornada de 8 horas laboral, de 8 horas de trabajo, ¿no?, y que no se puede despedir en razones por embarazo, y que haya licencias por embarazo también, y después recién más tarde la organización del voto femenino, ¿no?, que fue en el 47 y efectivo en la práctica, digamos, en el 51. Después también creo que algo que incorporé porque me pareció importante, como las mujeres fueron como un símbolo también de los derechos humanos, y creo que el mejor ejemplo son las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no?, como literalmente, o sea, se hicieron presentes en la plaza a exigir justicia por sus hijos y por sus nietos, y como poniendo el cuerpo, enfrentando la dictadura de esa época, ¿no? Creo que como esa simbología de que era un grupo de mujeres es muy fuerte y marcó una huella muy importante en nuestra historia de los derechos humanos y en general de nuestra historia argentina. Y después en el 85, la patria potestad compartida, ¿no? Antes las mujeres no podían, digamos, ejercer la patria potestad sobre sus hijos, ¿no? Antes veíamos también las mujeres no tenían ni siquiera el derecho a tener, por ejemplo, una cuenta bancaria, a poder administrar sus propios bienes de la familia, económicos. Eran literalmente como un objeto de propiedad más del hombre. El hombre era como, ejercía la patria potestad sobre la mujer antes, y bueno, después tuvo esa autonomía la mujer, pero faltó todavía por sobre los hijos. Entonces fue todo un proceso, digamos. Después, en el 86, se realizó el primer encuentro nacional de mujeres, en el cual participaron 1000 mujeres, y en el 87 el divorcio vincular, que fue muy importante, ¿no?, para poder aportar esa autonomía en las mujeres, ¿no?, de poder tomar sus propias decisiones, básicamente de querer seguir en una relación o no, sobre todo también porque eso antes implicaba un montón de, por ejemplo, en términos de la violencia de género, tipos de violencia siempre hubo, solamente que recién a partir de 2015, más o menos, yo me atrevería a decir, con Ni Una Menos, empezamos a hablar de los tipos de violencia, de los femicidios que existen. Bueno, entonces como que estas herramientas legales, estos precedentes son muy importantes. Después, más actualmente, podemos ver la ley de cupo femenino, ¿no?, del 30% en las listas, que eso aportó muchísimo. Antes del cupo había menos del 2% en la Cámara del Congreso de Representación de Mujeres, y bueno, ahí subió al 30%. Y esto es importante porque después, hay un montón de estudios haciendo un análisis, bueno, cuál fue la incidencia del cupo femenino en la práctica, y la realidad es que los proyectos de ley destinados a una mejora de vida o de mejores condiciones que implican un impacto en las mujeres específicamente, fueron presentados por mujeres legisladoras. Entonces esto es importante porque es poder dar cuenta de una perspectiva, de unas vivencias que son diferenciadas en base a nuestro género, ¿no?, como habíamos visto antes. Después, algo fundamental en términos jurídicos es la reforma constitucional que tuvimos en el 94, en el cual nuestro país, y digamos a través de la Constitución, el artículo 75, inciso 22, incorporamos todos los pactos y tratados internacionales, entre ellos la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Esta es, digamos, la primer disposición que tipifica la violencia contra las mujeres, ¿no?, y que elabora una serie de recomendaciones y sobre todo obligaciones que tienen los estados que suscriben a esto, de tener que velar
por la protección de los derechos de las mujeres, no por omisión, sino que por acción, que deben activamente involucrarse desde el Estado e incitar también a las organizaciones de índole privada a aportar, digamos, y hacer todo lo posible para, bueno, asegurar el cumplimiento de los derechos de las mujeres, ¿no? Después vamos a hablar un poco más de esto. Y bueno, después en 2010 la ley de matrimonio igualitario, que fuimos el primer país en Latinoamérica, y después en el mundo es en 2012 la ley de identidad de género, que permite la adecuación del cambio registral de sexo en el DNI a las personas trans, y sobre todo esto, digamos, reivindica el derecho a las personas trans de que se las respete en su identidad, ¿no? Si estas personas antes figuraban en los registros públicos o de cualquier tipo, digamos, de lo que hablemos con otro sexo, no con otra identidad, y después sin adoptar otra, que todo el mundo tiene la obligación, digamos, de respetarlas en esta identidad de género y de hablarles con su nombre que eligieron nuevos, ¿no? Que adoptaron, y sin importar si ya hicieron el cambio de DNI o no, digamos. Entonces, como antes decía, hay estas normativas internacionales que son como el eje central en el cual se basa jurídicamente cuando hablamos de las disposiciones y herramientas legales para mayor igualdad de género, que tenemos la CEDAW, que es en el 79. La CEDAW es importante sobre todo porque ahí nuestro país suscribió al protocolo facultativo. Esto significa de que nosotros, o sea, cualquier persona en nuestro país puede hacer una denuncia directamente a la convención, digamos, en el caso de que el Estado argentino viole o vulnere los derechos de las mujeres, digamos, para esta convención específica. Entonces hay un recurso, digamos, adicional muy valioso que permite, digamos, dar cuenta o poder denunciar por acción o por omisión si hay una vulneración de los derechos de las mujeres. Después también se incluye, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, también se incluye a las niñas, Convención sobre los Derechos de Niño, digamos, ahí está contemplado, sobre todo también porque está muy ligado a los tipos de violencia. La violencia en la niñez también es algo, el abuso sexual infantil es un tema que la verdad que está muy presente, mayormente en niñas, pero también en niños. Entonces ahí ser consciente de que está esta convención de los derechos del niño es muy importante. Después los principios de Yogyakarta sobre los derechos del colectivo LGBT. Estos principios es básicamente como un resumen o como aglomera las disposiciones y herramientas legales que existen en cuanto a vulneración de derechos de personas de identidad de género o orientaciones sexuales disidentes, ¿no? Por fuera de la norma. Antes hablábamos de la heterosexualidad, que es la norma, ¿no? Entonces tenemos el colectivo LGBTI, que es lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Ahí se aglomera y se reivindica, digamos, la protección de los derechos de este colectivo, que también es históricamente vulnerada y sigue, de hecho, sobre todo el colectivo trans. Y después, bueno, tenemos más disposiciones y normativas internacionales, como la plataforma de acción de la Conferencia sobre los Derechos de la Mujer de Beijing. Eso fue bastante histórico, porque fue en el 95, cuando la verdad que esto era algo muy nuevo, donde se juntaron más de 140 países a consensuar, digamos, y a pensar estrategias e iniciativas de cómo poder potenciar la igualdad de género, y sobre todo cómo poder fomentar la responsabilidad de los estados de asumir estos compromisos, ¿no? De llevarlos a la acción, de qué poder hacer para avanzar en estos compromisos internacionales. Y después, a nivel, la CEDAW, digamos, depende de la ONU, ¿no? Y después tenemos a nivel de la OEA, tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también llamada la Convención Belém do Pará, que digamos sería la disposición más para los estados americanos, en el cual obviamente estamos incluidos. Después, algo muy clave, y que yo, la verdad que es una como de mis herramientas favoritas, es los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es algo que cada vez creo que cobró más importancia, de lo que se está hablando cada vez más, ¿no? Cómo hay un montón de
temáticas que están interrelacionadas y que son necesarias para poder desarrollarnos a nivel mundial y como país en sendas de desarrollo económico sostenible, ¿no? Entonces, acá hay el objetivo, el quinto objetivo, que dice lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Entonces, esto enumera una serie de subcategorías y subenunciados, que es, por un lado, poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas. Después habla también de eliminar las formas de violencia, también incluida la trata, la explotación sexual, terminar con el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina, que en nuestro país particular no es tanto una preocupación ni algo tan, digamos, sí, que por suerte se realiza, pero sí en otros estados, digamos, más africanos y más asiáticos, sí es algo que pasa mucho en base justamente a la desigualdad, y que es claramente una violación de derechos humanos, por eso la ONU lo incorpora como con tanto énfasis, digamos. Y el cuarto subpunto es reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos y políticas de protección social. Esto, más adelante vamos a ver unas cifras de cómo está nuestro país en ese tema, pero como veíamos los estereotipos, ¿no? Veíamos cómo la mujer está más relegada, entre comillas, al ámbito privado, ¿no? A las tareas de la casa, y con eso se refiere también a que es la como responsable natural de realizar las tareas domésticas o del cuidado, es decir, de lavar los platos, de limpiar la casa, de llevar a los chicos al colegio, de vestir a los chicos, como que todo eso son tareas domésticas en el hogar, ¿no? Y el cuidado, que son necesarias, son un eje fundamental que necesitamos como sociedad, ¿no? Solamente que eso no está remunerado. Tenemos como esa concepción natural de que, bueno, alguien tiene que hacer las tareas de la casa, pero eso no es remunerado. Entonces, sin embargo, esto le quita oportunidades a las mujeres. Esto tiene en consecuencia que las mujeres tengan menos tiempo para dedicarle a otras tareas. Por ejemplo, si en una familia tipo, ¿no? Una pareja de hombre y mujer, los chicos, por ejemplo. Si la mujer se queda en la casa 3 horas haciendo, no sé, las tareas del hogar, mientras el hombre sale a trabajar, eso crea una disparidad y una asimetría en la formación o en el acceso a oportunidades de trabajo, de formación, por ejemplo, ¿no? Porque bien sabemos de que el tiempo, digamos, lo es todo. O sea, si vos tenés menos tiempo para la formación y te deja en desventaja frente a personas que sí tienen más tiempo para dedicarle a otras cosas. Bueno, y así es como se generan y se alimentan las brechas en el mercado laboral, es así como se fomentan las brechas en el acceso a oportunidades. Entonces es importante que el Estado, digamos, brinde herramientas que den un alivio a las mujeres, sobre todo a poder, digamos, que se tercericen estas tareas, ¿no? Que las mujeres tengan opciones, por ejemplo, de centros de primera infancia, o de donde puedan dejar a los niños y niñas para poder acceder a sus trabajos, de poder ejercer en igualdad de condiciones frente a otras personas que no tienen a cargo estas tareas de cuidado, que mayormente son los hombres. Esto es algo que está muy poco desarrollado, por suerte cada vez más, ¿no? O sea, también vemos cómo, por ejemplo, las licencias por maternidad son mucho más amplias y por mucho más días que los hombres, que obviamente hay un componente biológico, ¿no? Eso no lo vamos a negar, de las mujeres por el embarazo y todo lo que implica eso, pero al mismo tiempo también que los hombres hoy en día reciban 3 días de licencia. Esto los priva a los hombres de poder disfrutar de su vida familiar, ¿no? De poder compartir experiencias en el crecimiento con sus hijos, de compartir eso. Entonces, ahí vemos cómo afecta en todo sentido de que haya esta concepción naturalista de que las mujeres tengan que hacerle frente o se dediquen este tiempo a las tareas del cuidado. Entonces, siguen algunos puntos: asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Esto después también vamos a ver unas cifras como las mujeres tienden a ser minoría en los puestos de decisión, ¿no? Esto está todo interrelacionado en el sentido de que cuál es la razón por la cual estas inequidades de género, como vimos a partir y mucho antes también de la Revolución Francesa y en toda nuestra historia mundial, digamos,
siempre estuvo esta desigualdad. Bueno, esto tiene que ver porque no hay una equidad de representación en la toma de decisiones, ¿no? Porque en definitiva la toma de decisiones, el acceso a información y poder, digamos, tomar una decisión u otra, eso impacta totalmente en las fuerzas, en cómo se reparte el poder en general. Bueno, ahí es importante que en un sentido representativo las mujeres representan el 51% de la población mundial, y por lo tanto también debe ser equitativa esa representación en la toma de decisiones, ¿no? Y como decía antes, todos estos estereotipos y las consecuencias, digamos, que conlleva la pérdida de tiempo, que conlleva tipos de violencia, también en su consecuencia hacen que las mujeres no puedan desarrollarse plenamente e íntegramente, digamos, en sus trayectorias para poder tener el acceso igualitario a las oportunidades de liderazgos en todo tipo de ámbitos de la vida, ¿no? Y por último, asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. Esto también es clave porque, o sea, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos nos referimos a diferentes cosas. Por un lado, los derechos sexuales hacen referencia a el derecho de decidir que cada persona, y en este caso las mujeres, puedan decidir libremente, digamos, con quién mantener relaciones sexuales, cuándo, si no quiere hacerlo, y después los derechos reproductivos hacen alusión de poder decidir autónomamente cuándo querer tener una familia, cuántos hijos querer tener, cuándo no querer formar una familia, con quién y en qué tiempos. Entonces, por esto de que históricamente y en una manera, digamos, de estereotipos, se le atribuye más la maternidad a la mujer, esto muchas veces como que en su consecuencia tiene de que no pueda ejercer los derechos sexuales y reproductivos plenamente, ¿no? Este debate un poco lo vemos con la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? O la interrupción legal ya del embarazo, sin entrar en mayor debate, ¿no? De bueno, ¿está bien abortar o no? Bueno, eso es un poco hasta qué punto llegan los derechos reproductivos. Ahí, por un lado, tenemos una colisión de derechos, ¿no? El derecho a la defensa de la vida, del por nacer, pero al mismo tiempo también, bueno, la autonomía y el derecho de decidir cuándo querer una familia, formar una familia, cuándo querer tener un hijo y cuándo no querer tener un hijo. Bueno, todo eso está implicado y hacemos alusión de cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos. También el derecho a anticoncepción, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho en nuestro país de que cuando una mujer, nosotros ahora vamos a entrar en legislación más nacional y vamos a ver que tenemos la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. ¿Qué dice esta ley? Esta ley dice que hombres y mujeres tienen derecho a acceder a anticoncepción, a ciertos tipos de anticoncepción de manera gratuita. Esto es muy importante porque lo que hace la anticoncepción y que tengamos todos en una igualdad o sea, que podamos acceder por igual, digamos, a estos anticonceptivos, implica que podamos, digamos, desarrollarnos y tener más igualdad de oportunidades, porque, por ejemplo, cuando una chica no tiene acceso a anticoncepción y queda embarazada, por ejemplo, o porque no tiene ese acceso a la información desde allá, entonces esto la verdad es que limita e incide directamente en su ámbito socioeconómico, porque un adolescente, las tasas está demostrado, digamos, y hay la UNICEF escribió mucho sobre eso, de que si esta chica queda embarazada en una temprana edad o en la adolescencia, eso implica en su trayectoria educativa, muchas veces quedan excluidas de la escuela, no pueden seguir con eso, y después esto incide, ¿no? Como en forma de cadena, si no pudo terminar sus estudios secundarios, después esto incide en sus oportunidades laborales y en su consecuencia las oportunidades y los ingresos económicos que va a tener, ¿no? Entonces por eso es tan importante que el igualador sea el acceso a anticoncepción para poder decidir bien cuándo tener hijos y cuándo no. Después, algo que me parece también importante de la CEDAW es, hablamos de dos conceptos, una cosa es la igualdad ante la ley, cuando hablamos de igualdad formal, y después hablamos de la igualdad de hecho, ¿no? Por ejemplo, nosotros quizá a partir de cuando hablamos de la Constitución, que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Y hoy en día, por suerte, en la mayoría de los casos, todos y todas tenemos los mismos derechos escritos, ¿no? Jurídicamente hablando. Ahora, esto no se traduce muchas veces en una igualdad de hecho, como más allá de que
decimos, bueno, hay una ley que dice que no se pueden, digamos, ejercer violencia hacia las mujeres. Bueno, pero en la práctica esto no sucede. Entonces, ¿qué podemos hacer para, o sea, no me expresé mal, perdón. Lo que decimos como que en la ley, en la letra, digamos, dice que nadie debe ejercer violencia hacia nadie. Bueno, en consecuencia es que hay mayor violencia hacia las mujeres y por lo tanto, en su consecuencia, hay una ley que dice no se debe ejercer violencia contra las mujeres. Por eso hay medidas diferenciadas, ¿no? Ahí hablamos de acciones afirmativas, acciones trato diferenciado para poder compensar una desigualdad estructural, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer como esta distinción entre la igualdad de hecho y la igualdad ante la ley, y la metodología y la estrategia que se aplica ahí es estas medidas diferenciadas, ¿no? Acá, las acciones afirmativas se llaman. El trato diferenciado pero no discriminatorio, es como no necesariamente porque nos referimos a un colectivo, a un grupo de personas en particular, no la estamos discriminando frente a la ley, sino que estamos reivindicando el derecho a que estas personas, en base a su condición, ¿no? No puede ser discriminada. Entonces, no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, y que por eso existen las acciones afirmativas, ¿no? Que vienen a contrarrestar, compensar una discriminación arraigada basada en parámetros idóneos y razonables. Muchas veces es como cuestionado o puesto en duda la acción afirmativa, ¿no? Cuando se dice, bueno, pero ¿por qué la ley de paridad de género, ¿no? ¿Por qué está muchas veces el argumento ese de que una mujer debe llegar al puesto de decisión política o a su banca legislativa por su idoneidad, ¿no? No por el hecho de ser mujer. Bueno, todos coincidimos y eso es algo que para mí me parece muy importante desmitificar. Para empezar, de que una acción afirmativa siempre se basa en parámetros idóneos, siempre. Ahora, lo que sí llama la atención y lo que no puedo desconocer, digamos, o lo que no me llama la atención es ¿por qué recién ahora, digamos, desde que eso fue algo que estuvo muy planteado, ¿no? En la ley de paridad, surgió mucho este argumento de la idoneidad y que por qué por ser mujer entonces tiene como esta prioridad. Pero como que llama la atención de que antes de la ley de paridad no se cuestionaba mucho la idoneidad de los hombres, digamos, o de las personas políticas en general, como que la vara no estaba, como que la vara se subió para las mujeres cuando se empezó a hablar sobre este proyecto de ley, como, ay no, pero debe llegar por su idoneidad. Bueno, pero antes de eso como que nadie se cuestionaba realmente si un político era capaz o no, o si era el más adecuado o no. Entonces ahí volvemos como, bueno, ¿por qué estamos cuestionándonos el mérito de una mujer y por qué no lo estuvimos cuestionando desde toda la dirigencia política previamente a eso, un poco, ¿no? Como en esas líneas. Y bueno, también obviamente una acción afirmativa es muy importante también tener en cuenta de que esto es por un cierto tiempo. Según los lineamientos internacionales, una acción afirmativa debe estar por unos 15 años y después debe evaluarse, digamos, reverse si se debe seguir con esta o no. Entonces no es que es para siempre, porque la finalidad justamente es contrarrestar una discriminación histórica, y cuando ya no esté esa discriminación, en su consecuencia ya no va a tener que estar esta acción afirmativa diferenciada, ¿no? Porque ya no tendría razón de ser. Después, ya yendo a, digamos, las disposiciones más nacionales, tenemos acá el artículo 37, ¿no? Que es como avala en nuestro Estado las acciones afirmativas, estas las que veníamos hablando antes, o sea, esto es algo que está en nuestra ley y que se debe legislar y promover específicamente. Y después un poco, bueno, ¿qué leyes tenemos que se relacionen con la perspectiva de género o que, digamos, aportan a una mayor igualdad de género? Tenemos, como recién hablaba, bueno, la ley de violencia doméstica, que ya quedó vieja porque ahora tenemos la nueva, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, ¿no? La ley de violencia, que es la ley 26.485, que esta tipifica todos los tipos de violencia que hay, ¿no? Hay violencia psicológica, física, simbólica, que es la que se ejercen, digamos, a través de, podríamos dar un ejemplo de medios, ¿no? Cuando se reproducen estereotipos, ¿no? Que son peyorativos hacia un género o el otro, bueno, eso es violencia simbólica, que refuercen estos estereotipos.
Después, también, bueno, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que, como antes decía, que es el acceso a anticoncepción gratuita, que es muy importante, tanto de intervención quirúrgica como no de intervención quirúrgica. A intervención quirúrgica me refiero a ligadura de trompas, vasectomía. Y después, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que para mí es una de las herramientas más con mayor potencial y más importantes que tenemos cuando hablamos de igualdad de oportunidades y erradicar discriminaciones y erradicar desigualdades, ¿no? Yo creo que la educación, creo que la mayoría va a coincidir porque es la base de todo, ¿no? Entonces, que la educación sexual integral esté en estos contenidos es muy importante, y también ahí quiero aclarar como introducir una desmitificación un poco de que muchas personas o quizá por desconocimiento, ignorancia, por no trabajar el tema, como que por leer sexual, como que hay una alarma ahí porque piensan que hace evolución como a la sexualidad directamente, a como lo sexual en el sentido de sexo y eso, pero la realidad es que cuando uno profundiza un poco más en ¿qué implica la ley? Bueno, la ley en sí, la sexualidad, también se refiere a cómo nos relacionamos de una manera más sana en el colegio para que haya menos bullying, cómo podemos tener noviazgos libres de violencias, ¿no? De respetar a la otra persona, respetar a las diversidades de identidades y de conformación de familias también, ¿no? Que está bien, por ejemplo, contenidos de la educación sexual integral es que está bien tener dos papás, o está bien tener dos mamás, también es que haya un respeto hacia tu propio cuerpo, que sepas cómo cuidar tu propio cuerpo, de que nadie puede tocar tu propio cuerpo sin tu consentimiento, ¿no? Eso es algo que sobre todo se trabaja mucho para la prevención de abusos sexuales infantiles, justamente esto de poder como darle herramientas sobre todo a los chicos más chicos, ¿no? Del nivel inicial, de poder identificar a través de ciertas cosas, de cómo pueden ellos comunicar si hay algo que no les parece, que no les está gustando, cómo se lo pueden comunicar a sus padres, ¿no? Porque muchas veces esta desinformación o el silencio justamente hace que se perpetúe tanto estos tipos de violencia y que queden impunes. Entonces es muy importante esto. Educación sexual integral es también conocer sobre también es anticoncepción, es hablar de VIH, y sobre todo es como, respetar a todos por igual, tanto hombres como mujeres. Y creo que esa es la base, porque si esto se incorpora en los colegios y de temprana edad, digamos, después ya cambia la mentalidad y sobre todo cambia la aceptancia y de cómo nos relacionamos en la sociedad para hacer una sociedad más justa y equitativa, ¿no? Y en su consecuencia poder no adoptar decisiones que perpetúen estas brechas de género y estas desigualdades. Después, también el derecho a la protección de la salud mental también es importante, por ejemplo, para la comunidad trans y para la comunidad LGBT, en el sentido de que antes se patologizaba, ¿no? Las identidades que no eran heterosexuales y normativas y binarias, y bueno, este derecho a la protección de la salud mental avala y legitima y despatologiza estas identidades. Después tenemos también otras conquistas como el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción de médicamente asistidas, ¿no? La fertilización in vitro, el reconocimiento de régimen especial de las personas de casas particulares. Antes el empleo doméstico, digamos, no estaba reglamentado y en su mayoría, en un 96% son mujeres. Entonces, eso es muy importante, que puedan hacer aportes, que tengan jubilación y todo eso. Como ya veíamos, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la figura del femicidio como agravante del homicidio en el Código Penal, eso es muy importante, porque es en base, o sea, se produce un homicidio por por ser mujer, ¿no? Se realiza eso. Entonces es importante que se pueda, digamos, haya una disposición jurídica que dé cuenta de esto. Después el fallo FAL del aborto no punible, como hablaba antes, que elaboró en su consecuencia el protocolo para el aborto no punible, de cómo proceder para realizar abortos bajo los 3 casos que está permitido, ¿no? Que es si peligra la vida, la salud o si hay violencia sexual.
que ahí dice el protocolo ILE de interrupción legal del embarazo. Después, también el parto humanizado, que es básicamente que la mujer pueda decidir en qué condiciones parir, ¿no? Porque muchas veces, y eso es algo muy poco visibilizado, la violencia obstétrica se llama, está tipificado así por la ley de violencia contra las mujeres, que en ese caso se ejerce mucha violencia, sobre todo en adolescentes, en embarazadas, niñas embarazadas, no niñas sino que adolescentes, que lamentablemente pasa, ¿no? Que hay chicas muy chicas que están embarazadas y por desconocimiento, desinformación, muchos médicos y también médicas como, digamos, las castigan por ser tan chicas y estar embarazadas, como en ese sentido, entonces muchas veces las obligan a parir bajo condiciones no humanizantes y queda muchas veces como en una impunidad porque es un contexto de mucha soledad, ¿no? Y de mucha vulneración. Bueno, después también una de las últimas leyes y conquistas es la ley Micaela, que la verdad que es una iniciativa excelente y muy necesaria de poder capacitar con perspectiva de género los 3 poderes del Estado. Bueno, y ya como yendo más un poco a esto, hablamos un poco de los conceptos, de dónde viene la desigualdad histórica, hablamos de las disposiciones legales, tanto internacionales como internacionales, y ahora quería profundizar un poco en la violencia de género en sí, porque hay muchas expresiones de violencia de género, no es solamente, digamos, la violencia física, ¿no? O el femicidio, digamos, sino que es como un iceberg, y me gustó mucho lo uso siempre, este iceberg de Amnistía Internacional, que muestra un poco que hay formas visibles y formas más invisibles y sutiles de violencia de género. Por ejemplo, están como la punta del iceberg, lo más explícito y lo último en consecuencia, lamentablemente, es el asesinato, ¿no? Pero esto no viene de forma aislada, no es que un día un hombre decida matar a una mujer por ser mujer de la nada. Hay todo un círculo de la violencia, hay todo como diferentes como niveles y profundización de violencia que se va como acumulando hasta que termina, o sea, puede terminar de 2 maneras, ¿no? Puede terminar que la mujer logra salir de ese círculo de la violencia, y a veces no, pero se rompe ese círculo igual porque, bueno, el agresor termina matando a su víctima. Pero este círculo de la violencia es un poco para también desmitificar esto que siempre a veces se pregunta mucha gente si una mujer sufre violencia de género, bueno, pero ¿por qué no dejó entonces al marido? ¿Por qué no dejó al novio? Entonces, hay que entender de que existe este círculo de la violencia que funciona de esta manera. O sea, al principio, cuando una mujer, o sea, cuando en una relación de pareja empieza a haber violencia, esta violencia empieza mayormente de algunas maneras, formas más sutiles, es decir, puede haber como manipulación, mentiras, maltrato verbal por parte del agresor, y esto va escalando y profundizándose y puede como terminar en una fase más explosiva que se llama, o sea, se llama como la fase de explosión, que es como una agresión física, por ejemplo, cuando antes era algo más sutil, sino, o sea, más se culpabilizaba, despreciaba, pero no había violencia física, como que termina en agresión física o sexual, que es como un punto cúlmine, y luego de eso, muchas veces como hay que entender que la mayoría, después vamos a ver cifras, pero la mayoría de las vulneraciones en consecuencia de la violencia de género son de personas que están en un vínculo sexoafectivo, ¿no? Que son parejas, o sea, hay emociones en el medio y atrás de eso, es una relación. Entonces, el hombre muchas veces que manipula a su víctima o digamos que la maltrata de una forma no física, cuando llega a eso, se tiende a pedir perdón, tiende a decir, bueno, perdóname, no va a volver a suceder, y obviamente al mayormente la mujer estar enamorada, digamos, de su pareja, que mayormente también termina siendo su agresor en estos casos, obviamente como se tiende a creer, creo que es un poco estas toxicidades que se forman en las parejas, es muy difícil dejar a una persona que se ama, ¿no? Se cree amar. Entonces, vuelve como la fase de reconciliación, se llama como la luna de miel, en este círculo de la violencia, que vuelve como desagudiza, o sea, va bajando los niveles de agresión, justamente para como reconciliarse, pero después vuelve este círculo y constantemente vuelve a tener estos picos,
hasta que, bueno, como decía, se puede romper por que la víctima logra salir de este círculo gracias a la contención de familiares o amigos o por recursos estatales, ¿no? Que por suerte existen, pero también puede pasar que no lo logre y que, bueno, su consecuencia es el asesinato, y ahí vemos cómo cada vez va subiendo. Es interesante también que lo más sutil es el micromachismo, que se habla muy poco de eso y a veces es algo que no se habla tanto, que son las maneras más sutiles de ejercer violencia de género, ¿no? Que, para dar un ejemplo, cuando en una reunión dice una opinión, o sea, se expresa, no sé, una mujer y propone algo, y después, más tarde, un hombre vuelve a proponer exactamente lo mismo, y quizá antes no había una reacción, pero al hombre como que le presta más atención y dice, ay, bueno, qué buena idea, por ejemplo, ¿no? Pasa a veces en ámbitos políticos esto. Y eso es una forma muy sutil porque tiende a tener mayor peso y valor y respeto la voz de un hombre, porque como veíamos estos estereotipos de que el hombre es visto más como lo racional, como el que tiene la idea, como el político, como estereotipo, como líder, ¿no? Cuando hablamos de es el político, siempre es el líder. Entonces es como en masculino, ¿no? Y como que crea ese imaginario social, y entonces esto también pasa. O por ejemplo, micromachismo es cuando, por ejemplo, los pibes se juntan a comer un asado o a jugar un partido de fútbol, y en la política, por ejemplo, ahí es por donde pasa la rosca y es donde hay información. Entonces las mujeres no están invitadas, pero por el hecho de ser mujeres, no es que explícitamente se dice ustedes no pueden venir, sino que, esto es algo de pibes. Entonces son como formas muy sutiles que también pasan en el día a día, ¿no? Que es difícil de erradicar a veces. Creo que todos, en alguna medida, nos cuesta, por ejemplo, cuando, no sé, quizá algún hombre dice más, no, pero esta está re loca, como deslegitimizando su opinión, ¿no? Su punto de vista. Entonces, son cosas así, la anulación, ¿no? Y bueno, ahora ya a cifras más actuales, y yendo como, digamos, para ver plasmado un poco, bueno, hablamos de esto más teórico, de las disposiciones legales, y bueno, cuáles son las cifras efectivamente de la actualidad, ¿no? Que refleja y reafirma lamentablemente de que estamos lejos de la igualdad de género, que son las víctimas directas de femicidios, que hace poco salió este informe que es de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de 2019, que dice, bueno, en el año 2019 hubo 252 femicidios directos. Acá es importante remarcar, estos son en base a, digamos, las causas judiciales y los relevamientos que se pudieron hacer. Es importante remarcar que obviamente en los sectores más vulnerables, y muchas veces no están todas las cifras, porque hay muchos que quedan como impunes o donde las causas no avanzaron, entonces como que es un aproximado también que puede tender, y es bastante probable que sea más. Y bueno, hay 247 víctimas directas de feminicidios de mujeres cisgénero, y después de mujeres trans, travesti, son 5 víctimas de las que se puede tener relevamiento. La realidad es que justamente cuando hablamos de la comunidad trans, y sobre todo de mujeres trans, es mucho mayor la cifra, pero la realidad es que hay muy poca, las mujeres, la comunidad trans, y sobre todo las mujeres trans, tienen un promedio de vida de 37 años, porque las mujeres trans los que pasan es que sufren una doble exclusión, no solamente por ser mujeres, sino que por no ser cisgénero, por no quizá aparentar ser realmente mujeres, ¿no? Porque quizá la adecuación corporal no coincide netamente como se piensa el estereotipo de mujer, y por tanto sufren esta vulneración en mayor medida, y esto les cuesta el acceso a un montón de instituciones básicas, ¿no? El primer lugar de exclusión de la comunidad trans son las propias familias, porque también hay una gran dificultad de aceptar dentro del ámbito de la familia cuando una persona
sale del closet como trans, digamos. Entonces son excluidas de las familias, por tanto no tienen el apoyo, digamos, económico, no pueden acceder a la escuela y por tanto no pueden finalizar sus estudios, no pueden acceder a la educación y muchas veces el primer fuente de ingreso y el primer trabajo, digamos, de manera forzada para la comunidad trans es la prostitución mayormente, que las deja expuesta a muchísimos peligros y en su consecuencia este mayor riesgo de violencia de género y de feminicidio, transfemicidio hablamos ahí. Después hay algunos datos que me parece interesante que están acá anotados también, que es que en un 60% eran personas, perdón, un 60% de los femicidios fueron realizados, digamos, fue en la vivienda de la víctima, es decir, hay una relación directa mayormente son de vínculos directos de pareja o expareja, y también hay víctimas de femicidios vinculados. Esto significa, ahí abajo vemos el número 16, femicidios vinculados significa cuando hay una persona que no es la víctima en sí, o sea, la mujer, sino que una persona adicional que entró en la línea de fuego, se suele decir, es decir, trató de salvar a la víctima, pero en su consecuencia también fue como una víctima colateral, entre comillas, de este femicidio. Entonces esto también se contabiliza. Muchas veces también ahí hablamos de, hay muchos niños y niñas, ¿no?, que quedan sin madre, entonces esto también es importante dar cuenta de todo lo integral, el daño integral que causa esto, ¿no? Y de poder plasmarlo en cifras y dar cuenta de esto para, en su consecuencia, poder elaborar mejores políticas públicas, ¿no? Y ver qué se puede hacer y trabajar sobre todo desde la prevención. Bueno, ya terminando y diciendo las últimas cosas, un poco contexto actual, ¿no? Pandemia, aislamiento preventivo social y obligatorio, y creo que eso es algo que de lo cual se habló mucho, ¿no?, en estas épocas, de, como recién veíamos, el principal lugar, digamos, de mayor inseguridad para las víctimas de violencia de género son las casas, es el ámbito doméstico, ¿no? Entonces, con más razón, cuando te obligan a quedarte en tu casa con tu agresor, ¿no?, es lo menos seguro, y vemos que acá un poco un par de datos también que fue elaborado por la Defensoría del Pueblo en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires y Fundación Mujeres de Avon, que hay un femicidio cada 30 horas desde que empezó el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. El periodo que vemos acá en el cuadrito es del 20 de marzo al 16 de abril, es cuando había arrancado la cuarentena, digamos, donde 1 de cada 5 mujeres tenían denuncias previas, y fueron 21 femicidios vinculados de mujeres y niñas, 29 hijos e hijas se quedaron sin madre, y datos de los femicidas, que un 60% de los femicidios fueron parejas o exparejas, es decir, con mayor probabilidad que estén en el hogar, ¿no? Y en su consecuencia, bueno, no quiero quedarme sin mostrar y brindar algunas herramientas que hoy en día están vigentes para poder realizar denuncias, para poder obtener mayor información, que es la línea 144, ¿no?, de alcance federal, para poder denunciar o brindar, obtener, digamos, información sobre violencia de género, o poder, digamos, plantear una situación de personas en situación de violencia que conocemos por motivos de género. También hay un correo electrónico y un WhatsApp. Eso es muy importante porque muchas veces también hay que contemplar las realidades, ¿no?, que es, si una mujer que es víctima de violencia de género está en su hogar, quizá no puede llamar por teléfono y hablar en voz alta. Entonces había que pensar otros mecanismos, ¿no? Esto es algo bastante nuevo, antes no había un correo electrónico, pero bueno, esto es una manera como silenciosa de poder hacer la denuncia, ¿no? O también este WhatsApp. Y también algo que me pareció muy interesante que yo no sabía que existía, que hace al principio, bueno, aunque es algo nuevo, digamos, que es la guía de los recursos geolocalizados. Es como, ahí tienen el link, Mapa Mujeres, si entran a la página del Gobierno Nacional en Género, que es como un mapa, como Google Maps, que muestra todas las disposiciones e instituciones que hay que aborden la violencia de género en todo el país. Es como
para todas las localidades y los lugares geográficos te marca dónde hay una comisaría, donde se puede ejercer una comisaría de la mujer, ¿no? Donde específicamente está como capacitada, se supone, esas comisarías para receptar violencias denuncias de violencia de género, donde hay una fiscalía, donde hay un centro de la mujer, donde hay organizaciones que aborden estas cuestiones. Bueno, está todo como ahí, geolocalizado. Está muy bueno, la verdad, y me parece bastante notorio y positivo que esto sea a nivel federal. Realmente vale por todas las provincias, por todos los espacios geolocalizados, digamos. Está muy bueno. Después hay otro teléfono y otro mail que son canales específicos para la vinculación directa con gobiernos provinciales, locales y organizaciones de la sociedad civil y comunitarias y territoriales. La realidad es que no lo usé, no sé qué tan completo, tan efectivo será, pero está bueno que esté y también como para difundir, digamos, para que sean de mayor conocimiento, para también poder, digamos, instar a usarlo y que funcione bien, digamos, ¿no? En el caso de que no sea así, o que se pueda mejorar o aportar información también respecto a esto. Después, a ver, esto son unas cifras para no, porque hay un montón de datos, digamos, pero para hacer énfasis en como los más pertinentes acá. Antes hablábamos de las tareas de trabajo doméstico, ¿no? Y acá, según la encuesta sobre el trabajo no remunerado y uso del tiempo, ¿no? Del INDEC, las mujeres argentinas le destinan el doble del tiempo que los hombres a las tareas del cuidado, a las tareas domésticas, perdón. Las mujeres destinan 6,4 horas, mientras los argentinos destinan 3,4, perdón. Entonces acá vemos esa asimetría y su consecuencia. Esto conlleva consecuencias, como antes había dicho cuando vimos lo de los objetivos de desarrollo sostenible. También hay una brecha salarial, que las mujeres no ganan lo mismo por el mismo trabajo, hay una brecha del 27%, es decir, por cada 100 pesos que gana un varón, una mujer gana, si está empleada formalmente, 73 pesos, y la brecha es aún mayor para las mujeres trabajadoras precarizadas, que ganan solamente 63, digamos, en comparación, ¿no? Esto también tiene sus consecuencias, obviamente. Podemos hablar de empoderamiento económico, ¿no? Yo creo que uno de los pilares más importantes es el empoderamiento económico, es decir, tener las disposiciones materiales para, en su consecuencia, poder tener mejores condiciones de vida integralmente, ¿no? Una mejor condición de vida, tanto en lo personal, social, cultural, todo, pero para eso necesitamos como puntapié las mismas oportunidades económicas y el mismo ingreso económico, ¿no? Entonces, a trabajar en lo que es la brecha salarial es muy importante. Bueno, esto es un poco, digamos, todas estas herramientas, todo esto, la estrategia, digamos, formal, volviendo y cerrando, es la incorporación de la perspectiva de género, ¿no? Esto es lo que nos permite dar cuenta de todo esto, de lo que venimos viendo en el PowerPoint anteriormente, para justamente que estas vivencias y estas desigualdades puedan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar una política pública, a la hora de hacer o elaborar un plan de acción de cualquier índole. Es importante tener en cuenta de que estas disparidades existen y que una política pública puede afectar de manera diferenciada, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en la elaboración de una política para erradicar la pobreza, ¿no? Bueno, la pobreza consiste de hombres y mujeres, y específicamente las mujeres tienen menos oportunidades si están ya bajo la línea de la pobreza, porque encima tienen que cuidar a los hijos e hijas si están más a cargo de las tareas de cuidado, es decir, tienen menos oportunidades todavía. Entonces, si nosotros elaboramos o pensamos una política pública en ese sentido, esto va a impactar diferente, porque las realidades son diferentes de estas poblaciones vulneradas, ¿no? Bueno, esto trata de dar cuenta de la perspectiva de género, y sobre todo la importancia de que esta perspectiva de género sea transversal a todo, ¿no? No es algo aislado, o sea, el género, como bien al principio decía, ¿no? Está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, y no tiene que ser como, bueno, hablamos de género en un momento, o el género está ahí, sino que en todos los pasos de cada política pública, o de cada iniciativa, o de cada, digamos, organismo, disposición o acción estatal, debe estar presente esto. Por ejemplo, acá tenemos como un
rompecabezas un poco de todas las partes por donde podemos como entender la perspectiva de género, ¿no? Es fundamental tener datos, cuando relevamos estadísticas, hablamos de datos duros, tenerlos desglosados por sexo, porque gracias a eso podemos entonces entender el universo de, bueno, cuánto porcentaje hay de hombres, de mujeres, entonces para también poder eficientizar las políticas en su consecuencia, ¿no? También está todo el debate de las políticas de lenguaje sensible al género, ¿no? El famoso lenguaje inclusivo, que a algunos le parece mal, a algunos le parece bien, la realidad es que no es obligatorio, ¿no? Entonces, creo que no deja de ser una herramienta que nombra a identidades que estaban excluidas, y yo soy de las personas que cree que está esa famosa frase de lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, por eso algunas personas deciden adoptarlo, para dar cuenta de esas vivencias. Es importante, ¿no?, entender siempre el contexto político nacional, estas disposiciones legales que se tiene, cuál es el punto de partida legal, tener en cuenta las necesidades de los derechos y las prioridades de las mujeres, las vivencias, cuál es la realidad. Y bueno, esta transversalidad, ¿no? En todo lo que hagamos, en todas las planificaciones de cualquier cosa que se haga, ¿no? A lo que se diga una persona se puede incorporar la perspectiva de género. Y buscar aliados también, socios, para potenciar estas iniciativas, para, digamos, aportar a mayor organización a lo que ya se viene llevando adelante, ¿no? Así que, un poco eso, espero que haya quedado claro, que quizás fue un montón de información, pero bueno, si les parece, ahora saco la pantalla compartida y podemos hacer quizá un pequeño ida y vuelta, qué les pareció, y charlar un poco si les parece. A ver si logro desconectar esto. No logro. Ahí. A ver. Listo. Ahí se salió la pantalla, no. Sí. Bueno, ahí si alguien quiere comentar algo, plantear algo, cualquier cosa, va pidiendo la palabra y se lo vamos habilitando. Ay, recién leo el mensaje de lo de habilitar gente, perdón. Bueno, nada, o sea, era un poco eso, no sé si fue como mucha info. Ahí Raquel quería hablar. A ver. ¿Tengo que deshabilitar yo el micrófono? Ahí le estoy ¿Habilitar dejando. yo el micrófono? Raquel, tenés que habilitar vos el micrófono ahora. ¿Ahora sí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, mira, bueno, sí, me encantó la presentación que hiciste. Yo soy docente y bueno, con respecto a la implementación de la ley, casualmente cuando vos estabas hablando me fui a buscar el cuadernillo que he trabajado en la escuela. De la Ley de Educación Sexual Integral vinieron lineamientos curriculares para trabajar en educación, que me parecieron excelentes, porque la sexualidad, hay que definirla, no está ligado con la genitalidad, sino, como vos decías, fantasías, deseos, nuestras costumbres, nuestras prácticas. Llegó muchísimo material a las escuelas. Yo soy directora de la Escuela Normal de Chivilcoy, de primaria, y la verdad que me entusiasmé muchísimo para que en todos los años, desde el primer grado, hay 18 secciones, se empezase a trabajar educación sexual integral, desde ese abordaje, para evitar discriminación, lograr la inclusión. Lamentablemente te digo que no se trabaja como debería ser. La ley está, los lineamientos curriculares a la provincia de Buenos Aires llegaron, hay muchísimo material, pero no se dio como una bajada obligatoria, diría yo, que debería ser. Casualmente me tocó, bueno, te vuelvo a repetir, hace muchos años que estoy en el sistema,
bueno, esto me ha enriquecido muchísimo trabajar así, de esta manera. Me tocó 2 femicidios, 2 nenas, dos nenitas que ingresan a primer grado, casos muy conocidos acá de Chivilcoy, donde bueno, las asesinaron sus parejas. Entonces fue también muy difícil abordar la situación de las nenas que ingresaban casualmente a primer grado, las 2, me tocó en 2 años distintos, y bueno, todo lo que tuvimos que trabajar. O sea, hay muchísimo material para trabajar en las escuelas, pero no todo el mundo tiene la disposición para trabajarlo. Cuando llegaron, por ejemplo, los cuadernillos, hay mucha gente que se resiste, los papás mismos, las familias, ofrecen mucha resistencia, porque hablábamos, por ejemplo, de la masturbación infantil, bueno, temas que, de sexualidad, pero sexualidad no en el término de una relación sexual. Y hay mucha resistencia, pero yo soy una convencida de que hay que instalarlo desde que el niño ingresa a la escuela, desde jardín de infantes. Yo había hecho proyectos año a año, que bueno, ahora soy consejera escolar, bueno, ahora no estoy en la escuela, pero cuando vuelva lo voy a retomar porque me dio muchísimo resultado. Ese era el aporte que quería hacer, y la verdad que me encantó la charla. Estoy estudiando en este momento acompañante terapéutico, y también tengo conocimiento de la ley de salud mental que vos, Ana Laura. Un gusto y un placer compartir esta conversación. Muchas gracias. Sí, comparto totalmente lo que decís, que algo, o sea, lo que respecta a la educación sexual integral, lo que yo noté mucho y se notó en general, creo que fue a partir del debate que se dio en el Congreso, ¿no? Por la interrupción voluntaria en el embarazo, donde no importa, o sea, como, sin, o sea, que la realidad era de que había como los pañuelos celestes y los verdes, ¿no? Y en ese sentido creo que en lo que en una instancia se pudo coincidir es que se quería mayor educación sexual integral, ¿no? Porque el eslogan de la campaña nacional era anticonceptivos, educación sexual para... Ay, educación sexual... ay, no me está saliendo la frase. A ver, era... Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, era ahí va. Entonces, el puntapié inicial, ¿no? Todos creo que estamos de acuerdo de que nadie quiere abortar, ¿no? No es algo lindo, no es que, bueno, voy a abortar, sino que el inicio debe ser la educación sexual integral para la prevención de poder tener el conocimiento de que existe la anticoncepción. Entonces, en un momento creo que en el debate todos coincidieron de que, bueno, queremos más ESI, ¿no? Eso es necesario. También porque no es menor que esta ley ya existe desde 2006, es bastante tiempo en el cual tardó mucho tiempo en ser reglamentada, después en los lineamientos y todo eso. Entonces, a partir de ahí, el paso posterior fue de repente, bueno, ¿qué educación sexual integral queremos? Y volvió a resurgir un debate que en realidad ya se había saldado con los cuadernillos estos que vos bien mencionabas, que fueron consensuados por el Consejo Federal de Educación. Entonces, era como un poco esta hipocresía de, bueno, o también la incertidumbre, o de preguntarme yo, bueno, pero ¿por qué surge otra vez este debate en algo que en realidad ya estaba resuelto, ¿no? Y esto es porque estaba esta resistencia. ¿Por qué está esta resistencia? Porque yo creo que esto tiene que ver un poco con, digamos, los sectores más conservadores también quizá, que están en contra de que se plantee la diversidad de identidades y opciones de vida que hay, ¿no? De que creo que la mayoría, por suerte, y la mayoría de la sociedad en general, ya hay una aceptancia generalizada y la erradicación, estamos yendo cada vez a una mayor tolerancia, ¿no? Por suerte, pero hay sectores y también colegios que son más de índole religiosa, quizá, que cuestionan esto. Entonces es como, yo creo que esto es puramente, digamos, el miedo a la otredad, ¿no? El miedo a lo desconocido. Entonces, frente a lo desconocido, la gente lo tiende o prefiere rechazarlo. Entonces ahí está el debate, ¿no? Como, bueno, estos son lineamientos que están públicamente y legalmente reconocidos, los contenidos, pero sin embargo, por estas resistencias de estos sectores, volvemos a ponerlos en duda y en su consecuencia no se está cumpliendo con la ley, efectivamente. Por un lado eso, también la realidad es que hace falta una mayor asignación de presupuesto en la ley, que esto no tiene que ver con un gobierno en particular, sino que esto se viene dando sistemáticamente desde que está la ley en 2006, porque
necesitamos más recursos económicos para en su consecuencia poder capacitar a los profesionales de las instituciones educativas para que lo implementen, ¿no? Y yo creo que también, algo que una vez hablé, y creo que esto es la clave, muchas veces hay resistencia por parte de los padres, ¿no? De las madres y padres, porque no saben los contenidos. Entonces, es una buena iniciativa, y de hecho en los cuadernillos está contemplado de que se haga una, digamos, una formación previa, quizá, y se les acerque los contenidos a los padres y madres para poder desmitificar de qué contenido se trata, ¿no? Porque muchos creen esto bien que vos decías, de que tiene que ver puramente con sexualidad, con sexo, con masturbación, y la realidad es que no. Entonces, cuando se acerca este conocimiento y se crean como estos espacios de diálogo y de poder desmitificar, esto ayuda. Pero bueno, sí, sin duda tenemos un gran desafío en la real implementación de esto todavía. A ver, no sé si... ¿Alguien más? Sí, Silvina, veo que hay una manito. Ahí estoy, ¿se escucha? Sí, sí. Estoy medio oscura porque me agarró la noche. No prendí la luz. Justo en la semana del Ni Una Menos, mi pregunta es la siguiente, o sea, y viendo la forma en que se está trabajando, sobre todo el tema de violencia de género, que hay tanto curso, tanto debate, tanta charla, tanto video, tantas fotos, ¿no te parece que faltarían más acciones? Yo es como que estoy viendo como que con respecto a estos temas hay mucho teórico, digamos, pero faltan acciones. Lo mismo me pasa con la parte de adicciones, en lo que es el trabajo municipal y el trabajo provincial. Te lo pregunto a vos para ver qué es lo que se está haciendo estás en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En Cava. Sí. Mirá, o sea, cuando vos hablas de que necesitamos más acciones, viste que yo antes me refería a la necesidad de que sea transversal la perspectiva de género, y esto implica también que haya perspectiva de género en las asignaciones presupuestarias, porque cuando hablamos de las acciones de políticas públicas, necesariamente implica recursos económicos, asignaciones presupuestarias. Entonces, esto pasa un montón, porque cuando se habla de la perspectiva de género, sobre todo hay muchas recomendaciones internacionales de la ONU, sobre todo, que informan sobre esta necesidad de incorporar la perspectiva de género en asignaciones presupuestarias, porque ¿qué pasa? Muchas veces, por ejemplo, si hay un plan de acción para la igualdad de género, ¿no? O si hay ciertas acciones concretas, muchas veces estas partidas presupuestarias quedan vacías. Entonces, ese es el problema, cuando no le asignan el presupuesto, por mejor letra jurídica que tengamos o ley, nunca va a poder implementarse en la acción, en la realidad. Entonces, ese es el problema, porque todo implica necesariamente plata, querramos o no, porque para que funcione una atención, digamos, a la víctima, tenés que pagarle el sueldo a esta persona, tenés que capacitarla, tenés que poder tener folletos, recursos. Entonces, esto es lo que está pasando. Hoy en nuestro país y en la mayoría de los países, lamentablemente, no tenemos asignaciones presupuestarias con perspectiva de género. Hay estudios de CIPEC, por ejemplo, después también de ELA, que es el equipo latinoamericano por la justicia de género, que habla de esto, y por ejemplo, creo que hace 2 años se hizo como un relevamiento sobre la ley de presupuesto de nuestro país, y ahí aparecía el término mujer 2 veces en toda la ley de presupuesto. Entonces, esto da cuenta de la falta de perspectiva que hay, porque hay tantos programas de mujeres, pero si solamente mencionás en el mismo texto 2 veces la palabra mujer, claro, a veces hay una falencia de perspectiva y una falta de prioridades ahí. Entonces, por eso yo creo que es eso, necesitamos claramente un presupuesto de perspectiva de género, y hasta que no tengamos mayor asignación presupuestaria, no vamos a poder ser más eficientes en la práctica en esto. Por otro lado, nuestras leyes, la verdad que son bastante impecables en lo que es el abordaje de la violencia de género y en general. O sea, tenemos la ley de identidad de género, tenemos la ley 26.485, la ley de violencias que nombraba, y la verdad que hay muchas cosas. También
en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos un sistema de indicadores de género, que la abreviación es SIGBA, que ahí tenemos todo centralizado, un sistema de indicadores desagregados por sexo, que es fundamental para poder establecer políticas públicas, por ejemplo. Eso es la base, ¿no? La generación de estadísticas y de datos certeros para poder elaborar un diagnóstico, y en su consecuencia las políticas públicas pertinentes para poder cambiar este diagnóstico, esta realidad que está basada en desigualdades. Entonces, como te decía, yo creo que la clave está en el presupuesto con perspectiva de género. Que falta, Bárbaro. pero bueno, estamos en eso. Gracias. A vos. A ver. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Lau, desde ya que te agradecemos muchísimo la participación. La verdad que se armó un lindo debate con las participaciones que tuvimos ahí de Silvina, Raquel. Nada, no sé si alguien más quiere decir algo, si no vamos cerrando, que ya todos acá estamos como... Nosotros acá a las 6 de la tarde cortamos toda la actividad, entonces ya nos agarra esta hora como más modo cena. Sí, estuvimos casi 2 horas. Desde ya... Raquel, ahí te habilito el micrófono. Yo no puedo, segundo. Pues... Ahí podés, Raquel. Ana Laura, te quería consultar vos hablaste de un tiempo desde el 20 de marzo al 16 de abril. ¿Se incrementaron ahí los casos de femicidio? Porque no interpreté bien los datos del cuadro. Sí, antes era fue así. Al principio, o sea, las estadísticas de femicidios se elaboran a partir de 2015, cuando se dio todo este fenómeno de Ni Una Menos, y en su consecuencia, digamos, la exigencia de la elaboración de estas estadísticas, ¿no? Y en su momento era cada 35 horas, y después era, en los últimos años, el año pasado, de hecho, era 35 horas en un momento. Por ejemplo, ahí también está el dato que cuando mostré el cuadrito, que quizá no se vio tanto porque estaba en chiquito, el 30%, por ejemplo, de los femicidios del año 2019 se dieron en el primer trimestre de ese año, donde entonces subió un poco, o sea, se achicó el número de horas, que era bajo, era como cada 29 horas, más de fin de año volvió a 30, y ahora cada 30 horas es más o menos lo mismo, pero hay más denuncias en cuanto a lo que es las líneas. Por ejemplo, la línea 144 recibió en un 120% más de denuncias y consultas. Entonces, como que también la habilitación de otras líneas fue más. Entonces, es difícil de poder exactamente, o sea, establecer con exactitud en qué momento sube más horas o menos, dada también que no es tan exacto el dato, ¿no? Porque se compone también de, bueno, las causas judiciales, algunas no llegan a las instancias de poder que se abran causas, ¿no? Algunos no llegan a estas instancias judiciales, por tanto no se puede dar cuenta de esto, pero sí subió las consultas y las horas se mantuvo igual que el año pasado, sí, por la comparación ahora con la Suprema Corte de Justicia, sí, pero sí hubo más consultas. Y también hay que tener en cuenta de que podemos establecer el dato de un femicidio cada 30 horas en base a la disponibilidad actual que tenemos también de acceder a los recursos judiciales, ¿no? Que también es mucho más limitado en estas épocas. Así que espero haber respondido un poco tu respuesta. Gracias. A vos. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algo que haya quedado inconcluso. ¿Vamos? Bueno, Lau, muchísimas gracias. La verdad que para nosotros es muy importante poder participar de estas capacitaciones y hacerlo a través de estos medios que nos acercan bastante. Así que espero que hayas tenido una linda experiencia con nosotros como público. Y nada, seguramente te estemos volviendo a molestar, que tenía Lau preparada una charla sobre perspectiva de género y COVID-19, ¿puede ser? ¿O algo así?
Sí, profundizar un poco en el contexto actual y sobre todo ver cómo la pandemia profundiza esto y bueno, cómo con un poco los cambios que se están dando, bueno, cómo afecta ahí con perspectiva de género. Pero bueno, mil gracias a vos y a ustedes, nada, por la invitación. Espero que les haya gustado y bueno, la verdad que como a mí me encanta como aportar granito de arena y que se hayan quedado con algo, así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Lau. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Adiós. Adiós.